La oralidad. Aportes a la literatura universal. Por Jorge Andrés Acevedo Machado. Liceo Hermano Miguel de la Salle. Grado 1002. Año 2020. Les presento este video teniendo en cuenta que la oralidad ha sido nuestro vehículo de comunicación intergeneracional y guardián de la memoria histórica de nuestros pueblos. Dice la Biblia en el libro del Génesis que al principio era la palabra, y por esta palabra fueron creadas todas las cosas. Así sería la forma como el pueblo de Israel explicaría el origen del mundo, que le había sido dado como escenario de vida. La palabra se constituía en el Big Bang de la creación. Ella tenía en sí el poder de dar forma al universo, de sacarlo del gran abismo y convertirlo en una realidad tangible, en el planeta como en la flor. En tanto, el filósofo griego Heráclito decía que cada cosa del universo llevaba en su interior un logos, una voz que se encarga de darle movimiento, de marcarle su ritmo y su destino, de darle vida a manera de código interno que le señalaba su función y su puesto dentro del mundo. El logos, que actuaba como el alma de las cosas, saldría a flote en las primeras palabras del cavernícola, para desencadenar todo el arsenal de ideas primarias, a las que se irían sumando nuevas ideas para formar toda una red de pensamientos. Ya en el periodo paleolítico, los humanoides parece que utilizaban algunas palabras para articular algunos pensamientos primitivos. Eso con la finalidad de establecer estrategias de supervivencia. Entonces, la oralidad le da la posibilidad al ser humano de comunicar sus necesidades, sus sentimientos, sus fantasías, sus anhelos, sus satisfacciones, sus miedos y creencias. La palabra se convertiría en el vehículo que ayudaría al humano a trasladar su mundo interno de fantasías, deseos y necesidades hacia el exterior, usando fonemas que en un principio parecían más la repetición de sonidos de la naturaleza que un lenguaje articulado y serio, y del mismo modo lograría apropiarse del lenguaje y de la simbología de los demás. En la oralidad, la voz y la memoria se juntarían para defender las tradiciones culturales y exponerlas ante las nuevas generaciones. La oralidad se transformaría en el ángel guardián de los valores culturales, las creencias que sustentan el origen de los pueblos y los pensamientos que configuran su identidad cultural. Los ancianos representaban así a los verdaderos artesanos de la palabra, celosos guardianes de la tradición y la cultura. La oralidad, entonces, ayudó a los pueblos a tener una identidad que lo haría confluir en las mismas leyendas, los mismos mitos, los mismos héroes, los mismos rituales religiosos, las mismas reglas de juego. La oralidad no solamente viene a resolver las necesidades biológicas de hambre o de supervivencia, sino que también viene a establecer reglas de comportamiento enmarcadas dentro del bien comunitario, necesidades éticas. Los mitos hacen parte de esa oralidad antigua, donde el hombre quería explicar sus orígenes y dar razón, así, de su existencia y de su destino. Los mitos tenían la finalidad
de comunicar algún tipo de verdad o de enseñanza en los que el individuo y la comunidad pudieran sustentar el sentido de su existencia. La palabra que contiene el mito no tiene el rigor de la ciencia, porque no intenta probar una verdad científica. El mito pretende darle al individuo motivos que le ayuden a entenderse como parte de un proyecto superior, donde seres superiores tienen en sus manos el devenir humano y el control sobre la naturaleza. Las narraciones épicas tampoco intentaban contar una verdad con el rigor de los acontecimientos, sino ejemplarizar una situación para informar qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, contabilizando así antecedentes y consecuencias. La épica griega se ayudaría de las llamadas musas para establecer una oralidad basada en los personajes de la elocuencia, la poesía, la epopeya, la música, la tragedia, los cantos sagrados, la comedia, la danza y la ciencia. En Occidente, la voz ha estado vinculada durante siglos a través de la recitación pública, especialmente cuando se leían en voz alta ciertos manuscritos para el pueblo. Las plazas de los pueblos y las iglesias se convirtieron durante la Edad Media en el mejor escenario para que juglares, clérigos y trovadores contaran sus historias y ofrecieran sus moralejas, o bien hicieran una crítica mordaz a las sociedades en que vivían. La oralidad del medioevo se utilizó así en buena manera para atrapar a un público sediento de entretenimiento y diversión y crear un nacionalismo y una religiosidad con identidad propia. La voz y la memoria se convirtieron en talento y en arte con la ayuda de los juglares, que pusieron la lírica y la épica al servicio no solo de la propia supervivencia, sino también de la supervivencia de sus propias culturas. Los nobles de la Edad Media, a pesar de ser letrados, encontraban muy agradable escuchar a los lectores, porque sentían que el texto escrito pasaba a tener vida, a tener calidez. Regularmente, al momento de hablar, se tenía en cuenta el compromiso de todo el cuerpo, a través de gestos, volumen de la voz, timbre, tesitura, vocalización, tono de voz, emoción. Estas lecturas tenían por finalidad hacer más agradables los tiempos de comida y las noches de insomnio. Era tan importante la oralidad de la época medieval que las lecturas personales se hacían en voz baja, como rumiando las palabras, como queriendo sacarle mayor gusto a las letras. Mientras la escritura era acaparada por las grandes élites del poder, la oralidad seguía siendo el vehículo de aprendizaje y comunicación de las grandes mayorías analfabetas. En muchos casos, la literatura de la Edad Media sufrió una especie de viaje de ida y vuelta. Arrancaba en la oralidad, iba a la escritura y regresaba nuevamente a la oralidad. Pero también muchas cántigas escritas terminaron en la memoria de los cantores y de sus hijos, y luego, nuevamente,
fueron recuperadas por algunos escritores que querían mantener la memoria histórica a través de los cancioneros escritos. La Edad Media supo vestir la palabra, adornándola con musicalidad, ritmos y gestos, pero también vistió al lector con atuendos apropiados, que sería el personaje para darle vida a la palabra, para hacer llorar y para hacer reír, para desconectar al pueblo de sus preocupaciones y ansiedades y ofrecer una versión más agradable de la vida. El refrán, el proverbio, el cuento y la fábula serían las maneras cortas de fácil recordación para enseñar el modo de vivir correctamente. Sería el lugar de la axiología de la comunidad, de los valores para enmarcar la convivencia social. La religión encontró en la oralidad un ayudante de grandes proporciones para conquistar el corazón y el alma de sus seguidores. Durante la Edad Media, la oralidad tuvo un puesto muy privilegiado en las zonas rurales, más que en las zonas urbanas, donde se tenía mejor acceso a las escuelas y universidades. Algunos recursos mnemotécnicos que se usaron en esta literatura oral de la Edad Media fueron el dominio de la parataxis, la redundancia, el mito, el ritmo, la musicalidad, la rima, el compás con las palmas y el uso de la antítesis. La oralidad tiene el poder de modificar la realidad cuando atiende las motivaciones y las necesidades del individuo que escucha, estimulándolo a cambios de conducta en su personalidad. Nuestras familias juegan un papel muy importante en el tema de la oralidad, pues es allí donde tomamos nuestras primeras clases sobre construcciones de carácter, responsabilidad social y desarrollo personal. A la instrucción de familia le sigue la escuela, que aporta saberes técnicos y valores sociales. La oralidad tiene un papel muy importante al momento de la pedagogía y la didáctica, pues exige al docente no solo cantidad de conocimientos previos, sino capacidad para hacer entrega de ese contenido en la mente del estudiante, como lo hicieron juglares, profetas y maestros en el mundo antiguo. La pedagogía no consiste, pues, en poner el oído del estudiante en contacto con un montón de palabras, sino de ayudarlo a asimilar un contenido, a imaginar una historia, a razonar un concepto, todo con la ayuda del imaginario fonético. Existen dos clases de oralidad, una primaria y una secundaria. La primaria es utilizada para comunicarse y activar la memoria, donde quedan expuestos hábitos, tradiciones, simbolismos y significaciones. La secundaria es usada por culturas que poseen escritura como un soporte a la memoria. Mientras la oralidad es espontánea, la escritura es planificada y permanente. Mientras la oralidad se guarda en la memoria, la escritura se fija en papeles, piedras y otros soportes. Mientras la oralidad se delimita por la entonación y la pausa, la escritura se ayuda de las puntuaciones y demás signos gramaticales. Mientras la oralidad se ayuda de los fonemas, la escritura lo hace con los grafemas.